Saludos a los medios de comunicación que se hicieron presentes. Muchas gracias por acudir a la conferencia de todos los lunes de cara al pueblo, así se va a llamar. Y pues sé que andan ustedes por todo el país recogiendo la noticia del día, la noticia pues que debe de llegarle a cada ciudadano y ciudadana de El Salvador. Quiero pues comenzar agradeciéndole a los que se sintonizan. Estamos transmitiendo en vivo en nuestros canales de YouTube, FMLN, en Facebook, FMLN y Manuel El Chino Flores, en el canal de WhatsApp, FMLN, en Tuning, FMLN Radio, en Instagram y TikTok, FMLN Oficial. Agradecerle a las páginas que ya están retransmitiendo, a las que se están agregando a esta conferencia matutina de todos los lunes. Ahora es lunes 10 de febrero, un día bonito, felicitar a mi hijo Harold que está cumpliendo años, quiero aprovechar este espacio para eso. Y segundo, pues agradecerle a la militancia que ya está conectada, activada, tanto dentro como fuera de El Salvador, en Canadá, Estados Unidos, en Suecia, Dinamarca, en México, en Venezuela, en Cuba, donde quiera que se encuentre. Pero especialmente pues a todo nuestro pueblo salvadoreño que está pendiente del desarrollo natural de lo que pasa en El Salvador. Quiero comenzar felicitando a la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, en Ecuador. Ayer se desarrollaron las elecciones en Ecuador, donde pasó al balotaje que se va a desarrollar el 13 de abril. En buen momento, una digna representante de las mujeres latinoamericanas, guerreras, capacitadas, preparadas, como la presidenta igual de México, la presidenta de Honduras, que están dando pues la cara de dignidad que necesita América Latina para enfrentar los retos y las transformaciones de la familia y de los pueblos en su conjunto. En buena hora, saludos a la compañera Luisa González, a su candidato a la vicepresidencia, a todos los compañeros y compañeras del Movimiento Revolución Ciudadana del Ecuador. Vamos a estar pendientes, acompañándolos siempre pues en la segunda vuelta electoral. Saludar pues a nuestros compañeros migrantes, a todos, independientemente del estatus. Sabemos que hay ya persecución por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Hay deportaciones que no se están dando a conocer en nuestra población. Están escondiendo completamente toda la información respecto a las deportaciones, pero siempre en las redes encontramos la información. Gracias a las redes se está dando nuestro pueblo a conocer todo lo que pasa. El gobierno guarda silencio, los diputados guardan silencio, los ministros guardan silencio. Es más, el pueblo no sabe si hay o no ministros y ministras en El Salvador. La población se comienza a preguntar el papel de los diputados, ¿dónde están? Después del vergonzoso hecho de los $14.500, ya no quieren dar la cara. Después de estar aprobando leyes impopulares, como por ejemplo la ley anticorrupción, que prácticamente es una ley que protege a sus corruptos, porque de aquí en adelante a los que van a perseguir son a los empleados, no a los funcionarios. Dejan fuera a Probidad y a otras instancias que son precisamente las que se encargan de estos temas. Hay casos y temas que debemos abordar con seriedad, hay casos y temas que se debe de abordar con sinceridad ante la población. Y por eso es importante llevar adelante de manera minuciosa todo el trabajo y papel que están haciendo los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Todo lo que están haciendo. Primero, esta ley viene a acuerparse al gobierno porque son los requisitos del Fondo Monetario Internacional para los préstamos de 1.300 millones de dólares. A la par del, digamos, de quitar gente del gobierno, de despidos masivos en diciembre y muchos sin indemnización. Ahí están las demandas. De alcaldías, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República y de mucha gente. Despidieron una cantidad de gente, maestros, maestras, médicos, enfermeras, doctoras, despedidos. Porque ese es parte de los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario, pero no lo dicen, no tienen el valor de decirlo, sino que se, digamos, apropian de campañas publicitarias, cortinazos de humo, señalamientos al FMLN, señalamientos a la oposición, señalamientos al Chino Flores y a los dirigentes del Frente. De eso se han encargado no solo el gobierno y sus periódicos, como el periódico El Salvador, claro, que se financia de los fondos públicos y está siendo usado para atacar al FMLN. Diario, pues, El Salvador, que prácticamente es el periódico de Nuevas Ideas, no de El Salvador. Decreto 248, lógicamente, manipulación completa y grotesca de la Constitución, de manera inconstitucional. Digan lo que digan, es inconstitucional. Creo que es importante que la gente sepa que tanto el decreto 248, el tema de la minería, temas escabrosos para el país donde el pueblo dice no a la minería en más de 80%,
tiran cortinazos de humo para que la gente comience a opinar de otros temas, como por ejemplo la visita de Marco Rubio, donde nuestro gobierno se puso de rodillas de manera servil, ofreciendo el país como cárcel, en vez de solicitar hospitales, en vez de solicitar clínicas, en vez de solicitar medicamentos que no hay. En el seguro te dan una cita para un año y de emergencia. En los hospitales y clínicas no hay medicamentos, están despidiendo médicos. Es más, los médicos especialistas se están yendo. Un país en caos y claro, quieren ocultar la realidad con show, con luces, etcétera. Pero bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Minería. Felicitar a los movimientos juveniles que el día de ayer se expresaron frente a la BINAES. Un tema permanente, un tema sistemático que se está desarrollando incluso en las iglesias donde están recogiendo firmas, donde muchas organizaciones ambientalistas, defensoras de los derechos del pueblo, comunidades como Santa Marta, las comunidades de San Isidro, Morazán, Chalatenango, ya se están movilizando. Hubo una marcha en la zona sur de Chalatenango, donde la población marchó en contra de la minería. Campesinos, veteranos, mujeres, niños, estudiantes, poetas, músicos, desfilaron. Eso nunca lo van a encontrar en un medio del gobierno, por supuesto que no. Pero ahí están las redes, ahí están los medios alternativos que sacan toda la noticia de manera verídica. Por supuesto que nos solidarizamos con los desalojos, ¿verdad? Con la gente desalojada en el centro de San Salvador, en el cementerio, cerca del cementerio nacional están desalojando, en Mexicanos, en los centros históricos, y la persecución por parte del CAN de la gente que se quiere ganar la vida dignamente. Eso nunca lo habíamos visto, pero siguen culpando al frente. El frente es responsable, el Chino Flores es responsable. Entonces son campañitas orquestadas, por supuesto, con fondos públicos para desmerecer el papel de la oposición, especialmente el FMLN, que hoy por hoy se está posicionando como la alternativa del pueblo salvadoreño. Internacionalmente rechazamos por completo las pretensiones de Donald Trump y Benjamín Netanyahu de posicionarse del territorio de Gaza, que es parte de la Autoridad Nacional Palestina. Recordemos que el Congreso Nacional es la autoridad máxima del partido y cuando no está el Congreso activado, es digamos, la Convención Nacional, la máxima representación, cuando está reunida en convención. Y cuando no está la Convención Nacional reunida, la máxima autoridad es el Consejo Nacional. En ese sentido, el Estado de la Nación tenemos ya una reunión de planificación estratégica con los grupos de dirección para proponer a la militancia el próximo Congreso Nacional del FMLN. Buena hora, porque toda la militancia se está preparando tanto dentro como fuera del país. Y saludo a todos los comités de base fuera de El Salvador, que son muchísimos, que se están reactivando. Bienvenidos los que están regresando al FMLN que se fueron. Bienvenidos, esta es su casa, esta es su familia. Aquí estamos para recomponer lo que hay que recomponer y para mejorar lo que hay que mejorar. Así es que en este día, saludarlos, gracias a los medios de comunicación que han asistido y otros que lo están llevando por nuestras propias páginas. Así es que gracias por el momento y damos paso a las preguntas y respuestas. Gracias, secretario general. Bueno, tenemos preguntas por parte de Mágico TV con Gabriela Sandoval. Buenos días, Manuel. Tengo dos preguntas. Primero, quisiera saber su postura ante la congelación de fondos de USAID, ya que el presidente manifestó que esta USAID financiaba en alguna manera a grupos de oposición. Sí, pero después. Gracias. Graciela de Mágico TV. Gabriela, perdón, de Mágico TV. ¿Te parecen? Gracias por estar siempre pendiente de nuestras actividades, porque no solamente en entrevistas ni nada, sino que en todo momento. Y por eso llevan la noticia fresquita. Un medio que está creciendo bastante, es importante eso. Con lo de USAID, mire, hablar de USAID, muchos no se atreven porque es un tema agrio, dulce, salado, de todo tipo. Lo que sí es cierto que USAID nació como un medio para la promoción imperial, después de la Revolución Cubana, previo a la Revolución Cubana y después de la Segunda Guerra Mundial. Entre la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Cubana nace USAID, financiando procesos imperiales, financiando golpe de Estado, porque lo están reconociendo, no lo estoy diciendo yo, lo están reconociendo, financiando incluso la caída del gobierno democrático de Ucrania. Fíjense qué interesante. El gobierno que fue depuesto por Zelensky, el nazista este,
Fue la USAID la que promovió todo tipo de acciones contra Cuba, contra Venezuela, financiando movimientos contrarrevolucionarios. Y ahí están los datos de los millones de dólares. Pero también ha financiado programas sociales que han beneficiado a la población. Temas de comida, temas de medicina. Incluso este gobierno recibió cientos de ventiladores mecánicos durante la COVID. Este gobierno, pues ahí están las fotos, recibió mascarillas, recibió insumos para Hospital Bloom y para otros hospitales durante el COVID. Ahí están las fotos, por eso nadie de los que estuvieron en contacto con USAID puede acusar al otro, porque ya se convirtió esto en un debate de decir, fulano recibió, yo no recibí, todos recibieron. ¿Cómo lo hayan usado? Tienen que dar respuesta los que recibieron los fondos. Por lo menos el FMLN no ha recibido fondos USAID. En ese sentido hay que ser claros. Todos los que recibieron fondos USAID deben de dar cuenta del manejo de los fondos. Claro, aparecen dependiendo del lado en que te encuentres las acusaciones. Ya que aquí en El Salvador han recibido fondos organizaciones, digamos, de la minería. Ya han recibido fondos periodistas. Claro, pero cuando uno ve los reportes o los datos o los nombres de medios, muchos de esos atacan al FMLN. Muchos de esos medios atacan al FMLN, pero no vemos atacando a otros partidos en sus publicaciones. Entonces, puede parecer que USAID utilizó recursos para desestabilizar gobiernos, para golpes de Estado, para crear oposición visceral como la que se hizo en Venezuela, haciendo, digamos, los tranques, o en Nicaragua en el 2018. En 2018, con la azonada que prácticamente paralizó la economía de Nicaragua. Ahí están ya saliendo los informes. Y se acuerdan que nosotros, desde la Asamblea Legislativa, cuando yo di la posición oficial del FMLN respecto a lo que pasaba en Nicaragua, denunciamos eso. Y nos atacaron, y nos atacaron, y nos atacaron, y hoy resulta que era cierto. Con fondos de las embajadas, a través de USAID, se financiaban estos grupos, estos movimientos. Por eso cuando hablamos del tema de USAID es agrio. Ahora, ¿cómo se va a preparar el gobierno, por ejemplo, para darle respuesta a los empleados que trabajaban con fondos USAID en El Salvador? ¿No son salvadoreños también? ¿No merecen una respuesta inmediata del gobierno para sus empleos o sus posibilidades reales para poder sobrevivir? Entonces, creo que es importante ver cuántas ONGs, medios de comunicación recibieron fondos o estaban recibiendo fondos, porque el viernes todo se acabó. Lo que sí es cierto es que va a aparecer otra nueva entidad que no se va a llamar USAID, pero esta vez dirigida por el gobierno republicano de Donald Trump. Y van a seguir financiando, pero hoy de otra parte. Me imagino que ahora va a cambiar de camisa la cosa que va a venir a través de esa agencia de cooperación. Siempre Gabriela Sandoval, de Mágico TV, la segunda pregunta. Por último, ya Manuel, quisiera saber siempre su opinión acerca de la visita de Marco Rubio y que en la reunión que tuvo con el presidente Bukele se negoció lo que es traer a integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, específicamente al SECOT, pero el hecho de que no se haya puesto a los migrantes sobre la mesa en estas negociaciones, quisiera saber su opinión acerca de esto. Fíjese que es interesante porque más que una reunión fue un encuentro. Todos los presidentes tuvieron una reunión formal, ¿verdad? Con periodistas. Se dio a conocer, por ejemplo, en Guatemala, la decisión del gobierno de Guatemala de solicitar puertos y aeropuertos y financiamiento de proyectos. En el caso de Costa Rica, claro, todo es ideológico y político, no crean de que vienen acá a gestar democracia. En Costa Rica, por ejemplo, hicieron firmar al gobierno de Rodrigo que expulsaran a las inversiones chinas en el tema de Intel, que es la única empresa que genera tecnología en Centroamérica, Intel. Y por eso nos atrevemos a decir que Estados Unidos va a financiar Costa Rica para la generación de inteligencia artificial y tecnología para competir con China en la región. A Panamá miente el Departamento de Estado cuando asegura de que todos los barcos de carga estadounidenses no van a pagar impuestos. El gobierno de Panamá por lo menos tuvo la decencia de salir a desmentir eso, pues, porque el gobierno de Panamá expulsó prácticamente el convenio de la franja y la ruta de la seda con China. Entonces, ¿de qué significa? Que vino a imponerle a los gobiernos que bajaron la cabeza y se arrodillaron. En el tema pues, de Guatemala lo mismo, lo convirtió en un tercer país seguro, lo que firmaron todos los gobiernos hace 4 años con Donald Trump cuando era presidente. En Dominicana, después de la visita de Marco Rubio, imagínense, lo reciben el presidente Abinader con un trofeo. Mírele, le hemos confiscado un avión a Venezuela, o sea, serviles
Esos son los presidentes serviles. Y en El Salvador, lo que yo tengo entendido es que en lugar de abogar por nuestros compatriotas migrantes, por los tepecianos, por los Dreamers, por todos los que están amparados a un, algún estatus, porque no solo existe el TPS, hay muchos más, no hablaron una sola palabra de ellos, y muchos de ellos votaron por Nuevas Ideas. Miles de gente votaron por Nuevas Ideas y han sido traicionados. Se habló de El Salvador, una cárcel, ofrecer servicios carcelarios. ¿Qué significa servicios carcelarios? Un negocio, venta de comida, venta de ropa, servicio de transporte, y un montón de cosas. Un negocio, negociazo, ¿verdad? Porque en ese sentido, ¿quién va a operar la cárcel? Seguramente, al igual que la Chivo Wallet, va a ser empresa privada. Eso es lo que se especula en las redes. Eso es lo que la gente comenta. La Chivo Wallet quiebra porque el Fondo Monetario le dijo al gobierno, quiébrelo, porque aquí Bitcoin no es moneda nacional. Entonces, pero va a seguir funcionando. ¿Quién? A través de un privado. ¿Qué significa entonces? Que todo lo que hablaron, nunca se va a saber. Pero el Departamento de Estado emitió un decreto. Fíjate qué interesante lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó. Dentro de eso habla precisamente que El Salvador puso al servicio del gobierno de Estados Unidos, las cárceles de nuestro país. ¿Qué significa poner al servicio de Estados Unidos las cárceles? Ni siquiera leyeron las leyes de Estados Unidos que prohíbe que ciudadanos estadounidenses que están pagando condenas en sus cárceles pueden ser trasladados a otros países. La única zona es Guantánamo, país que, zona cubana que Estados Unidos se tomó. Allí pueden llevar a Guantánamo donde torturan, según estudios. Pero El Salvador, no sé qué tipo de asesores tiene pues el gobierno, no se percataron que las leyes de Estados Unidos prohíben eso. Por eso, cuando ya se dieron cuenta en Estados Unidos del error cometido, de no salir al paso inmediato, dijeron, lo que no sabemos es si nuestras leyes lo permiten. Lo más seguro es que no lo permitan. Y cualquier acción que hagan respecto a eso va a ser ilegal e inconstitucional, porque Estados Unidos es un país de leyes. Recuerde, los fiscales acaban de detener los 2 procesos contra Donald Trump. La ciudadanía de los nacidos en Estados Unidos, que no son estadounidenses por nacimiento, hijos, ¿verdad?, de estadounidenses por nacimiento, y el otro tema, respecto a los estados santuarios. Es decir, California, Nueva York son, estados santuarios, ciudades santuarias, donde tienen y reciben fondos directos del Estado. Eso es lo que está pasando. Temas donde el gobierno al final, hay un texto, y léanlo, busquen lo del Departamento de Estado, y dice, y vamos a trabajar, dice, para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en El Salvador y en la región. Eso, léanlo bien. Precisamente en todos los países, excepto Guatemala, en todos los países Marco Rubio habló del tema China. Entonces, su visita a la región no es para traer más ayuda a la región centroamericana, sino para enfrentar a China. Gracias a Manuel por esa respuesta, y ahora tenemos la intervención de la periodista Arely Mengíbar de Radio YSKL, que también tiene una pregunta para el secretario general. Sí, buenos días. A mí me gustaría consultarle primero sobre las expectativas que tienen entonces ahora, luego que ya fue aprobada la ley anticorrupción, y con el tema de la deuda política, ¿cómo está el FMLN con ese proceso con Hacienda? Gracias, Perdón, Arely. Manuel, quizás voy a unir esa pregunta con una que manda a hacer Carolina o Susana Peñate del diario de hoy. Dice, la deuda política, ya que tiene que ver con la pregunta que hizo YSKL, ya hay iniciativa de reforma para quitarla. Dice, con el tema del financiamiento, ¿harán público la información de su donante? Dice, como ejemplo para exigir que ni haga lo mismo. Esa es la pregunta que se une con la de YSKL y el diario de hoy. Hola, así nos da la oportunidad de aclarar. Por eso son importantes las conferencias, para aclarar. Y gracias, Arely, de YSKL, como siempre, oportunas sus preguntas. Respecto al tema de la deuda política, voy a empezar ahí. La deuda política es para financiar campañas, no para financiar partidos. No es para financiar partidos, es para financiar campañas electorales. Es
para contratar incluso personal como promotores, asesores técnicos, para comprar camisetas, para comprar pulseras, para comprar comida para las mesas, para capacitación, para contratar o comprar vehículos para campaña, medios para pagar pauta, para pagar radio, televisora, lo que sea. Para eso es la deuda política, no para financiar partidos políticos y funcionamiento institucional. En eso se equivocan algunos que opinan. Y la deuda política siempre nosotros la hemos informado cómo se ha gastado. Y ya estamos preparando el informe del 2024, donde su servidor fue candidato a la presidencia. Se está preparando, es más, la Corte de Cuentas está auditando la del 2019. 2019, ¿verdad? Que fue una campaña donde el partido solicitó un adelanto que fue más de la cantidad de votos que se sacaron. Por eso hay que devolverlo, es una deuda. Y eso lo vamos a asumir nosotros, ¿verdad? No sé, ya se va a presentar el informe. ¿Por qué? Porque según la ley de partidos políticos debemos de publicar, como dice la persona del diario de hoy, tenemos que publicar los donantes. Y lo vamos a hacer, porque yo he llegado a transparentar, a que la gente sepa lo que debe de saber, lo que debe de saber. Y en ese sentido es importante destacar lo siguiente: todavía Hacienda debe un remanente de deuda política a los proveedores, porque el Frente firmó contratos con proveedores de la última etapa de las elecciones de alcaldes y Parlacen, y una parte de la campaña de diputados y presidente. Entonces, se le debe a los proveedores. Cada acción que se hace de campaña, el partido firma contratos con proveedores, ¿ya? Entonces, la deuda al final, como yo fui el candidato, ¿verdad?, estoy por recibir el final de la deuda. ¿Por qué? Porque esta deuda política del 2024 todavía no está siendo auditada. Y el que se le va a dar el informe es a la Corte de Cuentas, ¿verdad? Ese informe, ¿verdad?, ese informe usted lo puede pedir sin ningún problema, pero como todavía estamos recibiendo los informes, ¿verdad?, como secretario general hasta hace menos de una semana, recibí la credencial del Tribunal Supremo Electoral. O sea, ya está inscrito en el libro de registros de partidos del Tribunal la nueva Dirección Nacional del FMLN hace una semana. Aquí está recibido. Entonces, ante eso, pues ya tengo potestad de firmar documentos, ya tengo la potestad de dar informes oficiales contables, de firmar en el banco, pues, firma de registro como refrendario de cheques, etcétera. Entonces ya podemos hablar con toda la tranquilidad, ¿ya? Entonces, es la misma deuda política. Claro, entonces, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? La deuda política no es al partido, es a los proveedores. Porque ahí está todito registrado lo que nosotros solicitamos. Por esa razón es importante aclarar. Muchos dicen los partidos viven de la deuda política. No, a los proveedores se les paga. Si algún partido ha usado eso para financiar institucionalmente su partido, pues tiene que dar respuesta a Corte de Cuentas, porque son fondos del pueblo, que el pueblo da constitucionalmente para que los partidos reciban financiamiento de campaña. Eso es así. Pues mire, lo que estamos leyendo es que dejan fuera probidad. Lo que estamos leyendo es de que no aparece por ningún lado cuál va a ser la instancia que va a hacer las investigaciones técnicas y profesionales. Le dicen, por ejemplo, fulano tuvo una vaca y después tuvo 10 chivitos y después se le fue multiplicando. ¿Quién va a hacer esa investigación? O simplemente porque alguien va a llegar cuántas vacas tiene hoy y cuántas tenía antes, por ejemplo. ¿Quién va a hacer la investigación de las cuentas bancarias, de los movimientos bancarios? ¿Quién va a hacer la investigación sobre reparaciones en la casa? ¿O va a ser el fiscal directamente el que va a llegar a traer preso al trabajador? Porque cuando uno lee detenidamente la nueva ley, es para proteger a los corruptos de este gobierno. A los funcionarios, no a los trabajadores. Hay que tener buen lente para leer la ley. Y yo a todos los que están criticando nuestro partido, los invito a que lean la ley, porque usted que está criticando, y a veces burlándose, va a ser objeto de persecución por esa ley. Por eso es importante no hacer todo con pensamiento ideológico, sino lógico. Y por esa razón la ley anticorrupción viene precisamente a crearse porque ha sido parte de los requisitos del Fondo Monetario Internacional. Imagínense hasta dónde cayó este gobierno. Gracias, secretario. Y también tenemos a Canal 21, Hamilton Bárcenas, quien tiene una pregunta también para usted.
Sí, Manuel, gracias por el tiempo. Bueno, mi pregunta va relacionada con la elección del presidente de la Corte de Cuentas. ¿Cómo evalúa el perfil de este nuevo funcionario y también cómo analiza el proceso de elección que se llevó a cabo en este caso? Parece raro, Hamilton, gracias por siempre estar presente, gracias. Cuando uno ve la elección de los funcionarios de primero, segundo y tercer grado, le da risa. Llegar a los extremos de debatir, llegar a los extremos de prolongar la elección de los funcionarios nos da una única idea. Hay una gran división en Nuevas Ideas. Una gran división, porque este año tienen que desarrollar internas. Y lo que están mostrando en la elección de los funcionarios, según lo que uno lee en redes, es que están poniendo sus partes cada grupo. Llámese tribunal, llámese Corte de Cuentas, llámese Corte Suprema de Justicia, porque hoy tienen los 57 votos necesarios entre Nuevas Ideas y sus partidos aliados para poder elegir sin debate y sin discusión el nombramiento de los miembros de las diferentes instancias. Mire qué interesante. Hay momentos que de manera express hacen los decretos, los acuerdos y se acabó en la misma noche. Pero con el tema de la Corte, pues no tengo muchos datos del nuevo presidente, es nuevo, no lo tengo en mi radar político, ¿verdad? Lo que se le va a pedir es que haga un trabajo transparente y que audite desde ya a todos los funcionarios de Nuevas Ideas, que empiece por ellos, que los audite ministros, que audite diputados, alcaldes, alcaldesas de la gestión pasada. No le estoy pidiendo de estos porque estos están empezando, de la gestión pasada, que comience a pedir informe. Ahí sí le vamos a creer que van a hacer un cambio y una transformación. Entonces, lo raro es de que se tardaron demasiado tiempo. Había quedado acéfala la Corte de Cuentas. ¿Por qué es la pregunta que la gente se hace? ¿Por qué teniendo suficiente voto? Es más, tienen todo, pues. No tenemos nosotros como FMLN ni un diputado. Ni gana, ni un diputado tiene gana, ni Fuerza Solidaria, ni el CD, ni el... Bueno, algunos ya desaparecieron. Entonces, deben de dar respuesta a la interrogante del pueblo. Pero ¿qué sucede? La prensa, yo le pido que vaya a entrevistar a los funcionarios de este gobierno, pídanle una conferencia de prensa como la estoy dando yo. Pídanle una conferencia de prensa a los alcaldes, a los diputados y diputadas, para que expliquen el porqué de estas cosas. Eso sería maravilloso, que cada ministro salga a dar conferencias. Hoy salió, bueno, casi presionado el ministro de Educación a decir lo mismo que hace años, que van a comenzar a reparar escuelas. 44.4 millones, significa que son como 33,000 pesos por cada escuela. Y hablan de equipamiento, de reconstrucción. Ni siquiera 500 han reparado en estos 6 años. Ahora sale acompañado de personal que trabajó antes en otros ministerios y que los han quitado por malos o por maletas, como dice la Vox Populi. Salió corriendo a desmentir. ¿Por qué? Porque están cerrando escuelas, más de 30 escuelas cerradas. Hay una gran deserción escolar a todo nivel. Por lo tanto, tienen que dar respuesta. Esos temas no los quieren abordar y por eso prefieren los cortinazos de humo contra los movimientos populares, contra los movimientos sociales, contra el FMLN y contra su secretario general. Ahí hay una cantidad de gente que todos los días comienza a escribir basura contra mí. Pues escriban, pero jamás van a presentar pruebas contundentes de eso que escriben en contra. Transparencia, ética, esas son las cosas que he exigido y por supuesto que tarde o temprano va a llegar probidad para todos los exdiputados del Frente. Va a llegar ahí, para tenerlo ahí guardado. Para cuando la campaña venga, van a publicar sendos, mensajes. Ya ven, aquí están los exdiputados, aquí están los exalcaldes que manipularon. ¿Quién va a creer en un gobierno que controla todo y puede de cualquier manera hasta manipular la información? Hay que prepararse, porque muchos ciudadanos antes decían, no, si a mí no me van a tocar con la fotomulta, y ahí están entregando hasta la magnífica para poder pagar la multa. Otros dijeron 5 años más y ahí los están desalojando. Así que crean cuando les digamos las cosas, porque no es una vez que se los hemos repetido. Por eso es importante destacar el papel de la comunicación y de la transparencia.